En esta cápsula 19 vamos a tratar sobre el secado y sinterizado de cerámicos. En esta parte ya hemos estado hablando de procesamientos, de diferentes propiedades, diferentes procesos, y acá vamos a tener un polvo inicial compacto en forma de esferas, las cuales están ligeramente libres y tienen una porosidad intermedia, y cuando ya le vamos a ir aplicando el sinterizado, que va a ser la parte que vamos a ver, estas partículas van a ir consolidándose hasta formar un policristalino compacto denso, que es lo que buscamos. Los procesos finales de ya procesamos la pieza cerámica o cerámico avanzado. ¿Cómo se secan los cerámicos? Bueno, la imagen más recurrente es la de alfarería, donde el señor metía en un horno las piezas que iba obteniendo, y lo que él buscaba era eliminar el agua. Ya hemos hablado que en procesos modernos de cerámicos avanzados, el material, ese polvo cerámico, va a ir mezclado con una gran cantidad de resina. Esa resina vamos a buscar que ya cuando el proceso ya terminó, se elimine la resina en un proceso que se llama binder burn out. Como hemos hablado, luego de procesamiento cerámico, extrusión, inyección, formado moderno, vamos a obtener piezas cerámicas que pueden tener de un 30 a un 50% en volumen de resina orgánica en su interior. Hemos dicho que se puede obtener un cerámico en extrusión o en inyección, pero prácticamente por la cantidad de resina que lleva, es más un polímero con un polvo cerámico. En este punto podemos tener el material procesado con su forma, con la forma similar a la que va a tener al final, pero va a ser todavía un cuerpo verde. Cuerpo verde, green body, va a ser este material que todavía no tiene las propiedades finales, aunque ya le hayamos pasado por el proceso de darle forma. El secado, aunque parezca sencillo, es una de las etapas más críticas del proceso, porque va a llevar cambios en la estructura, transformaciones en la pieza misma, y va a estar en esta etapa se puede dar craquelado, distorsión o ampollas. En esta gráfica que nos ofrece el libro de Ceramic Materials, que es el libro guía de estos temas, podemos ver dónde el aumento de temperatura que se va dando en el proceso para eliminar la cera y el polímero. Y en este punto, aunque la temperatura aún no es tan alta como otras, en esta otra línea se da la presión del proceso. Y el cerámico acá, en la parte del secado, va a ser donde va a sufrir una alta presión. Eso siempre se ha dado desde la cerámica tradicional. Cuando la ponían a secar era donde se podía fracturar, y ahora también sucede cuando le estamos tratando de eliminar la resina para que el material seque. Ya después, el sinterizado y el enfriamiento tienen su parte de presión y de temperatura, pero el punto crítico del proceso, donde se puede ocurrir eso por la alta presión que tiene, es en la parte del secado. Además, una complicación adicional, las resinas tienen diferentes componentes orgánicos que son volátiles, con los cuales tienen diferentes puntos de ebullición y diferentes temperaturas de descomposición. Entonces estamos agregando temperatura para secar el material, para eliminarle la resina, pero las resinas varían y tienen sus componentes diferentes, lo que lo hace que no sea tan fácil como era antes de solamente poner a secar para eliminar el agua. Suceden casos diferentes. Cuando son óxidos cerámicos, la resina al oxidarse puede formar
puede formar como productos agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Pero, por ejemplo, si es alúmina con resina PVB, los residuos de carbón pueden ser tan altos como estar presentes en miles de partes por millón, aún después de incinerar en aire a 700 grados durante 24 horas. Y los cerámicos no óxidos generalmente no pueden ser calentados en ambientes oxidantes. La separación en atmósferas inertes o reductoras ya se vuelve más difícil. Un proceso particular que se da en estos casos, en una de las primeras cápsulas hablábamos de que es difícil mantener limpia la superficie de un cerámico en todo el proceso, porque fácilmente se le adhieren impurezas a la superficie. El dióxido de titanio se usaba intencionalmente en el proceso de la alúmina níquel para que les sirviera como un efecto en la tensión superficial. Acá podemos ver otro caso con el titanio y la alúmina. Este lo vamos a denominar un crack healing, donde cuando la pieza cerámica ya tiene una fractura, si se dan condiciones de anodizado en un composite basado en cerámico, los investigadores de la Universidad de Osaka, por ejemplo, encontraron que ese cerámico se podía ir sanando o reparando con partículas de titanio sobre este material en una matriz de aluminio. Entonces tenemos un efecto curioso que está relacionado también con los primeros comportamientos del cerámico que habíamos visto, donde la superficie siempre está como muy expuesta a impurezas y a dopantes. Y en este caso, pues es un efecto positivo de que el material se va incorporando y le va haciendo como un auto sanado en sus fracturas. Como veníamos diciendo, la pirólisis de muchas resinas en esos ambientes, en ambientes oxidantes y en ambientes de cerámicos no óxidos, no es bien comprendida, y la mayoría de resinas más bien dejan residuos carbonosos que podrían traer en detrimento para la siguiente etapa de sinterizado. El proceso de remoción de resina se lleva a baja velocidad para reducir la formación de macroefectos. Aún es un área de mucho estudio y discusión por la difusión y descomposición de la resina. También tenemos lo que es el maquinado en verde. Volvemos a decir que, por ejemplo, agarramos el polvo cerámico y lo pasamos por uno de los procesos que ya vimos en otra cápsula. Lo podemos compactar, lo podemos hacer un tipo de colado o lo podemos darle forma plástica con extrusión o inyección. Pero muchas veces para tener la forma deseada en cerámico, a menudo es necesario darle un maquinado adicional. El maquinado se puede realizar tanto antes como después del sinterizado. Pero si el maquinado es hecho antes del sinterizado, donde la pieza todavía tiene esas esferitas que vimos con porosidad interna y que no está suficientemente compacto, no es un material tan denso, entonces esto nos va a tener que si el componente aún está en estado verde, que lo llamamos antes de sinterizar, el proceso se llama maquinado en verde. Las ventajas de este, comparadas con si ya sinterizamos y tratamos de maquinar el producto que ya está denso y ya no tiene poros, si lo maquinamos en verde, tenemos una reducción de tiempo y de costo en las herramientas, un 20%, un 10% de tiempo y un 20% de costo, porque le genera menos desgaste en las herramientas y se pueden usar herramientas de proceso más baratas. Ahora sí, en la parte de sinterizado, como hemos venido diciendo, lo vamos a definir normalmente como que aumenta la densidad del material. Comúnmente se considera el sinterizado
un sinónimo de densificación. Y lo que estamos haciendo es unir las partículas. Antes del incinerado, un polvo compacto es compuesto de granos y puede contener una porosidad de 60% en su volumen. Entonces esto es importante, siempre lo destacamos. El material puede ya tener su forma por haber pasado un proceso de conformado, pero puede tener un 60% de poros en su interior. Lo que vamos a hacer con el incinerado, que es el proceso externo de meterlo a alta temperatura, el firing, y con el sinterizado, que es el proceso interno donde el material está reduciendo esa porosidad y aumentando la densidad, es precisamente esto, una densificación. Un material que ya cuando salga de ese proceso va a tener, va a ser compacto y va a tener sus partículas unidas. El modelado del sinterizado ahora se puede modelar en muchas diferentes formas y eso que los programas empezaron a trabajarlo antes de la edad de la simulación, o sea, de la era de programas de simulación. Acá un enfoque interesante es cuando se utiliza software que se llaman como conocidos como Surface Evolver, donde se modela, se va modelando cómo cambian las esferas, por ejemplo acá, cuando ellas se van poniendo en contacto, a la superficie se le permite moverse con una velocidad que depende de la curvatura local de la superficie. El modelo asume una energía isotrópica y el sinterizado ocurre por medio de un mecanismo evaporación-condensación. En las figuras, dos esferas se han empezado a sinterizar. La superficie de la derecha tiene una malla triangular que representa pequeñas facetas de una orientación superficial particular. El software permite que la superficie cambie hacia un valor mínimo de condiciones restringidas y una frontera de grano con energía proporcional al usuario. El movimiento de la superficie va a ser múltiplo de su velocidad. Con este factor de escala se determina la dinámica del movimiento, la energía de frontera de grano y la superficial van a estar siempre relacionadas por la ecuación de Young. Entonces se va haciendo relaciones entre la energía de frontera de grano con la energía superficial y ahí se va obteniendo la modelación. Hay un tema que vamos a ver en todo el proceso de cerámicos que para ingeniería de materiales es muy importante, es la frontera de grano, el crecimiento de grano, el interior y las zonas de conjunción triple. Todo esto en los diferentes procesos va a ir modificándose y va a ir siendo estudiado por el analista. Y tenemos que esto nos va a servir, por ejemplo, para realizar el control del sinterizado. Acá es importante decir y tener en cuenta que el sinterizado, por ejemplo, en esta gráfica A, como dijimos, lo que estamos tratando de hacer con el sinterizado es que el material sea lo más denso posible. Acá en este eje podemos ver la densidad relativa, cómo va aumentando de 0.9 a llegar a prácticamente 1 en 2000, un poco más de 2400 segundos. Este en el proceso A terminaría siendo, y es un proceso donde estamos sinterizando a 1727 grados polvo de aluminio de 0.8 micras a 4 micras. Entonces, acá, si le aplicamos y le vamos controlando el tamaño de grano, acá vamos a poder ver que el material aumenta su densidad y podemos detener el proceso en este punto, en este tiempo de estar sinterizando. Si no verificamos el tamaño de grano y el proceso continúa
un- una cantidad de tiempo mayor, como en estos casos el B y el C, ya se ha demostrado que el sinterizado pierde eficiencia, porque en lugar de ese tiempo que se le está dando más, la densidad más bien pierde su efecto. Y acá no estamos consiguiendo estar casi 1, sino bajamos a 0.99, 0.98. Con lo que estamos haciendo, estamos aplicando más el proceso del tiempo necesario, con la consecuente impacto en sus costos y en el costo del proceso, y en no lograr el resultado final esperado. Entonces esto de ir controlando el tamaño de grano durante el proceso del sinterizado lo vuelve un factor muy importante y nos va a permitir eh, ver la eficiencia del proceso y lograr el resultado que queremos. Son algunos temas del sinterizado. Y en la siguiente vamos a ver control de crecimiento de grano, que está similar. Es un tema relacionado. Muchas gracias.